Sigamos escuchando porque cada historia tiene algo especial que compartir. Ahora es el turno del alumno Joel Emiliano Braca Montes García, de la Secundaria General número 206, turno matutino, del grupo Tercero F, con el cuento titulado El enano Uxmal, del autor Luis Leal. Vale, ¿se escucha? En la ciudad de Cava vivía una hechicera, anciana, que conocía todos los misterios de las estrellas y el secreto de las hierbas. No tenía hijos y su esposo había muerto, así que desesperada tomó un huevo y lo envolvió en varios trapos y lo colocó en una esquina de su dormitorio. Pasaron los días, luego las semanas y luego los meses, pero el huevo seguía igual, ningún cambio, hasta que después de un día para otro, la anciana descubrió que de huevo salió un niño. La anciana estaba feliz. El niño fue la felicidad que anheló toda la vejez de la señora. Decía siempre a todos que crecería muy alto y sería un gran rey. Pero en pronto algo pasó. El niño de pronto dejó de crecer y se convirtió en un enano. Pasaron los días, luego las semanas, y luego los meses, y los años, y el niño se quedó del tamaño de un enano. De igual forma, a la anciana no le importó en absoluto, porque decía aún así que iba a ser un gran rey. La longeva señora siempre pasaba su gran tiempo limpiando su grandioso tuncul que tenía guardado siempre. Pero con un descuido de ella, el astuto enano se escabulló y encontró entre las cenizas el gran tuncul y logró emitir un sonido tan fuerte ¡tum!, que llegó hasta el castillo, al palacio del rey de Uxmal, en el cual vivía un rey que abusaba siempre de su fuerza. Pero precisamente ese sonido era la señal de una profecía sobre la maldición de su caída. Con ese motivo, el rey decidió indagar con el enano para ver si podía liberarse de alguna manera de esa maldición. El enano le dijo que primero que construyeran un camino desde Uxmal hasta Cava y él tendría una respuesta. Y pasaron los días, luego las semanas, y por fin el camino estuvo listo. El enano se puso una condición, un desafío, para ver quién de los dos era más fuerte. Entonces se dirigió hacia el castillo y llegó al gran palacio. Era enorme, más alto que él, con sus grandes puertas y sus altas torres y sus grandiosas ventanas. Entonces él entró y vio al rey altísimo. Y el rey vio al enano que estaba bien bajito, parecía de 1 metro. Entonces el enano le dijo con sus sabias palabras: lo desafío a una batalla para ver quién de los dos es más fuerte. El rey, en vez de enojarse, se rió y le dijo: ¿en serio? Bueno, hay una roca allá en mi patio. Veamos si puedes levantarla. El enano estaba seguro de que sí lo podría levantar. Pero una vez cuando vio la grandiosa roca, la vio enorme, más alto que él, más alto que el rey, más grande que el palacio. El enano se asustó bastante y empezó a llorar. Entonces se dirigió otra vez a la casa de su madre. Y la anciana, cuando descubrió eso, le dijo las siguientes palabras: es indispensable. Escúchame, hijo. Tienes que ir a ese palacio y decirle que él la levante primero y tú la levantas después. El enano, con esas palabras, volvió al castillo y empezó el duelo. El rey empezó a levantar la roca y sin ninguna dificultad lo logró. Ahora es tu turno, enano. No creo que lo vayas a hacer muy bien porque
Esos brazos cortos son bastante pequeños, le dijo el rey al enano. Pero el enano, confiando en su madre, lo intentó. Y como por arte de magia, ¡la levantó! El rey estaba sorprendido de que alguien tan enano como el enano pudiera levantarlo. El combate entre el rey y el enano fue duro. Y todos los estaban viendo. Hasta que llegó el último duelo, que era romper un pequeño cogollul encima de la cabeza del oponente. Pero antes de empezar el duelo, el enano fue a casa de su madre en busca de su ayuda. Y la mamá, en vez de darle un consejo o algo parecido, le dio una simple y sencilla tortilla. El enano estaba confundido, pero confió en su madre y regresó al castillo. Ahora fue el turno del rey. Y ¡pum! No le hizo ningún daño. El cogollul estaba como nuevo. Pero ahora fue el turno del enano. Y con eso lo partió en dos. Sí, el enano estaba sorprendido de que con sus manos pudo romper el mismísimo cogollul. Pero fue un gran alivio, porque ganó la batalla. Todos estaban presentes y decían que el enano debería ser el gran rey. Ese mismo día, la anciana mandó a llamar a su hijo para decirle unas sabias palabras. Sé honrado y siempre enfrenta la verdad. No olvides que es más importante ser bueno que ser justo. Sigue las voces de los dioses, pero oye la de los hombres. Nunca desprecies a los humildes y siempre desconfía de los poderosos. En ese momento la anciana murió. Nadie supo de la enfermedad, pero como era más vieja, no fue ninguna sorpresa. El enano gobernó por muchos años. Nunca supo la verdadera historia de su nacimiento, pero al menos fue un gran rey para todo el pueblo de Uxmal. Gracias.